Buenas tardes. Si, como a nosotros, la temporada 2021 del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto se les pasó en nada, en un suspiro, tomen asiento y disfruten de este amplio resumen que todo el equipo de Todo Rally ha preparado para ustedes. Pasaremos uno por uno por esos 8 escenarios del calendario que pudo celebrarse íntegramente y sin sobresaltos. Pero también vamos a entrevistar a quienes a nuestro juicio han sido sus protagonistas, sin perder la oportunidad para echar un vistazo al pasado y poner también la vista en el futuro, en 2022. Después de un 2020 de claro dominio Club Mujica, en 2021 repetían los mismos desafiantes al equipo campeón, pero rearmándose para poder batir a los de Ford. En el Rally Orbecame Norte, en el que levantó el telón la temporada, Luis Monzón y José Carlos Deniz estrenaban el Kit Rally 2 en su Citroën C3 y Miguel Suárez Dani Sosa se subían a una versión Evo, la última, del Skoda Fabia Rally 2. Sin un programa definido y con la esperanza de poder hacerlo, tampoco se perdían esta primera cita Geray Lemes y Eduardo González, pero con el Porsche de Autolaca. Pero esos refuerzos sirvieron de poco una vez el tramo de Villa de los Realejos La Guancha abrió las hostilidades. Cruz y Mujica, sin cambios de consideración en su coche, se mostraron superiores en los tramos del norte de su isla, tanto que se anotaron 6 de los 7 scratch, incluyendo, como fue casi una constante a lo largo de toda la temporada, el TC Plus y sumando así pleno de puntos. Luis Monzón y José Carlos Deniz se dejaron algo más que la piel para poder seguir la estela en la clasificación de sus rivales de Ford. Exprimiendo al máximo el Citroën más allá del límite, en el tramo final, el de las llanadas, las medianías, rozaban un muro con el lateral derecho y debían abandonar. Aunque en ese momento no parecía ni una simple posibilidad, en esa curva se escribió el punto final de la etapa de los de Autolaca con el C3 Rally 2. Miguel Suárez y Dani Sosa fueron los únicos capaces de arrebatarle un scratch a Cruz y Mujica, pero como los gran canarios tampoco pudieron seguir su ritmo en los 7 tramos. Además, una penalización de 20 segundos los retrasó aún más, si bien el accidente y posterior abandono de Monzón y Deniz les dio un segundo puesto, que era una buena manera de empezar la temporada. Geray Lemes y Eduardo González no tuvieron posibilidad alguna de pelear por posiciones destacadas en este rally. Una de las ruedas del Porsche empezó a perder presión y en esas condiciones acabaron quedándose en la asistencia después de la primera sección. La baja de Monzón tuvo otro efecto, que la lucha que mantenían Pedro Javier Afonso y Alexis Martín y May García por la cuarta posición diera acceso al último escalón del podio. La emoción era máxima, porque Martín se estrenaba con un R5, en concreto un Fabia alquilado a Race 7, y venía en clara progresión recortándole tiempo a los Afonso. Les faltaron kilómetros, quizá metros, para completar su remontada, ya que al final los de Pegru Trans se hicieron con la tercera posición con un solo segundo de ventaja. Con un poco de Rally 2 en cabeza, Manuel Mesa, copilotado aquí por un Víctor Pérez que volvía a las labores de copilotaje después de muchos meses de baja por lesión y cumpliendo 30 años en activo, obtuvieron el mejor resultado posible al alcance de su Suzuki Swift N5. Quinta posición, sumando unos puntos importantes para su verdadero objetivo esta temporada, el provincial y el insular tinerfeño. En su último rally también, con el Subaru Impreza World Rally Car, Félix Brito, copilotado por Samuel Martín en el rally de casa, terminaban sextos con la manguera del turbo rota. Aún así, se imponían a Fran Suárez Néstor Gómez con el Fiesta Rally 2 y octavos, Raúl Carro, Miguel Reverón con el siempre espectacular Audi, que terminaba también renqueante con fallos de motor. En el Rally Orbecame Norte empezaba también la batalla de la categoría Rally 4. Giovanni Fariña y Carolina Fariña iban camino de ganar este primer envite, pero abandonaron en la última sección.
lo que allanó el camino para que Fernando Cruz y Cristian Hernández, que empezaban aquí su primer programa regional, acabaran ganando, logrando además la 9ª posición por delante del Peugeot 205 BR de Adrián Chávez y Francisco Perestelo. Del norte al sur, pero también de la isla de Tenerife. Del Rally Orbecame Norte al Villa de Adeje, que en su edición número 30 volvía al calendario después de no poderse celebrar en 2020 como una de las muchas pruebas perjudicadas por la pandemia. Un regreso a lo grande, ya que por primera vez era puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys, certamen estrella de la Federación Española y que nunca antes en sus 3 años de historia había recalado en Tenerife. Esto aportó nuevos ingredientes como los Hyundai de Iván Ares Surayen Pernía o el Volkswagen Polo GTI de José Luis Peláez, pero a la hora de la verdad fueron los canarios los que marcaron la pauta. Ares, primer líder en ese apartado nacional, fue el único que pudo poner en aprietos a los Enrique Crullera y Mujica y Miguel Suárez Dani Sosa, pero un accidente en la sección nocturna del viernes los dejó fuera de juego. Sin los gallegos se ponía a tiro la primera victoria de un equipo canario en el Supercampeonato. A su estilo, Cruz marcó su propio ritmo, sin mirar ni atrás ni a los lados. Terminó la primera etapa líder de las 2 clasificaciones con sorpresa, Yeray Lemes y Rogelio Peñate tras él. Después del fiasco del norte con el Porsche de Autolaca, esta vez el piloto lanzaroteño se ponía a los mandos del Citroën C3 R5 de Emma Falcón y de inmediato, desde el mismo shakedown, se hizo a él. Problemas con la válvula Popov y una pérdida de potencia en la recta final del rally, no obstante, los mantuvieron siempre a una distancia prudencial de los líderes, acabando segundos. Autores de la mayoría de los scratch, 8 de 13 tramos que pudieron disputarse, Cruz y Mujica se atrincheraron en cabeza del rally Villa de Adeje sin que nadie los pudiera mover en todo el rally. Solo se relajaron cuando marcaron el scratch en el TC Plus, asegurándose otra vez el máximo de puntos con el añadido de ser un rally de coeficiente 1,2. Esta segunda victoria consecutiva del regional la adornó con su segunda victoria de índole nacional, siendo además el primer canario en hacerse con una victoria en el SCR. Miguel Suárez y Dani Sosa no desentonaron. Una vez más echaron carreras a Cruz y Lemes, pero los segundos perdidos por un problema en un neumático les acabaron dejando detrás del lanzaroteño. Marcaron hasta 3 scratch en los últimos 4 tramos, no solo para intentar batir al Citroën, del que se quedaron a 6 segundos, también para hacerse con el podio nacional, que perdieron por nada, por 1,7 segundos, a mano de Surayen Pernía y Alba Sánchez. Volviendo al regional, Ángel Bello, copilotado por Ana Tallada, dio por fin un paso al frente en su adaptación al Hyundai i20 R5 para hacerse con la 4ª posición después de una remontada vertiginosa a causa de un pinchazo en el arranque del rally del viernes. Pero en Adeje se produjo la eclosión de un equipo que fue la gran sorpresa del rally. Giovanni Fariña y Carolina Fariña se llevaron de calle la categoría Rally 4 con un Peugeot 208 R2 por delante de Sergio Fuentes y José Báez, más a gusto con su 208 Rally 4 en su vuelta a los neumáticos Pirelli y que acabaron octavos. Tras los hermanos Fariña, que fueron quintos, Raúl Carro y Miguel Reverón lograban otro sensacional resultado con el Audi 4. Fran Suárez, Néstor Gómez, lejos de los Rally 2 más rápidos, fueron séptimos sumando nuevos puntos para el insular y el provincial. Domi Guerra, Nacer Guneim eran novenos como tercer Rally 4 clasificado y David Jesús Martín, Beatriz Rodríguez, décimos con el BMW 325i de propulsión.
En este Todo Rally resumen de 2021 seguimos echando la vista atrás. La cifra invita a recordar alguna de las grandes gestas de pilotos canarios que hace 10, 20 y hasta 30 años alcanzaron sus mayores éxitos deportivos. Fue el caso de Fernando Capdevila, que en 1991, después de disputar en los 80 el Dakar y los certámenes nacionales de rally sobre asfalto y tierra, se lanzó a la aventura del Mundial. Y lo hizo a lo grande, creando el equipo Canarias Racing y con el título de Grupo N a los mandos de un Ford Sierra Cosworth en el punto de mira. En aquella época yo era un chico muy lanzado, simplemente después de que ya había hecho muchas cosas en Canarias y algo en el Nacional y el Dakar y tal, pues ¿cuál es el siguiente paso? Pues el Mundial. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Te crees capacitado para ello? Sí, al final lo conseguimos, las dos cosas, el presupuesto y hacerlo, no es nada fácil. Derribando barreras como denominador común en su trayectoria deportiva, Capdevila fue el primer piloto canario en competir en rallies como los Portugal, Córcega, Acrópolis, Argentina, Mil Lagos, San Remo o el RAC británico. Eran prácticamente 3 semanas más el rally, ¿no? Desde que salía el equipo de Inglaterra con el muleto revisado, con un furgón, con unas ruedas y suspensiones para el país que fuera, contactábamos ya con el organizador para conseguir el rutómetro, que no era sino en papel, no había otra manera de conseguirlo. 20 días de entrenamientos no te los quitaba nadie, ahora mismo son 3 días prácticamente, también los rallies son muy concentrados, con tramos muy repetitivos en bucle. Deportivamente no fue una temporada fácil, los abandonos en Córcega, Acrópolis o Argentina lastraron el buen inicio de Portugal. En Grecia apenas pudo durar un par de tramos. Me costaba seguir el ritmo de los coches de Mike Little, ¿no? Y luego descubrimos que tenían más caídas y el preparador nuestro pues copió lo que tenían hecho ellos, que era un corte en ángulo en la suspensión, en el vaso del amortiguador, y lo soldaban abajo para conseguir más caídas. La caída fue la que me dio en el primer salto, aquella soldadura no aguantó y al primer salto del tramo espectáculo en el Acrópolis en Grecia, la rueda se me cayó completamente debajo del coche. En 1990 y al volante de un Toyota Celica, Carlos Sainz y Luis Moya habían logrado su primer título mundial. Un año después defendían el número 1, pero ya no lo hacían como los únicos españoles en el campeonato. Nos ayudó en que se duplicó el número de periodistas por prueba y siempre había un huequito para el canario. Nos ayudó que la afición doblaba en número los españoles que iban por todos lados. Y luego a nivel particular con Carlos y con Luis, pues imagínate, ¿no? Desde el momento en que éramos los otros españoles, ya Toyota nos llevaba una emisora de ellos para los canarios, nos reservaban los hoteles ellos para los canarios, y nosotros éramos con un Ford, pero casi del equipo Toyota, ¿no? En 1991 se disputó la primera edición del Rally Cataluña puntuable para el Mundial de Rallys. Aquella prueba fue un festival canario y a la postre supuso su única victoria de Grupo N en el Campeonato del Mundo. El hecho a nivel particular mío, personal, de lograr la primera victoria en el Mundial allí, pues fue muy importante, ¿no? Además en tu tierra, en casa, en España, ¿no? No tuve yo ningún incidente, salvo un toque en el faro delantero derecho. Al final logramos la victoria, eso fue importantísimo para nosotros y nos dejó ya casi con el subcampeonato del mundo conseguido. Después de ese hito, aquella primera temporada del equipo Canarias Racing iba a finalizar en el RAC británico. Un nuevo abandono le impidió luchar por el título, regresando a Tenerife con un meritorio subcampeonato del mundo. Yo creo que podía haber hecho más si el coche hubiera sido más consistente, solamente quedamos detrás de un gran piloto como era Gregoire de Mebius, pero que llevaba un Nissan Pulsar que no se le rompió nunca. Y aún así quedamos detrás de él con, si no mal no recuerdo, tres abandonos por rotura. Y ahí se acabó la historia del Mundial. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Después de 2 pruebas consecutivas en Tenerife, el campeonato recalaba en el mes de julio en La Palma. Un regreso esperado y agradecido por la afición palmera, que se había quedado sin automovilismo en 2020. Si bien las imágenes de esta prueba que tuvo como sede los llanos de Aridane y de su recorrido adquieren otro sentido después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
Centrados en ese instante y en cómo llegaba el regional de rallies, el Senderos de La Palma tenía el morbo añadido de ver por primera vez a Luis Monzón y José Carlos Deniz con su nuevo Skoda Fabia Rally 2 Evo, tras descartar definitivamente el Citroën. Pero corriendo en casa y ante su gente, el verdadero animador de este rally fue el otro Skoda, el de Miguel Suárez y Dani Sosa, que fueron capaces de poner por primera vez contra las cuerdas a Enrique Cruz y Geray Mujica. Acabaron los de Ford la primera etapa, la del viernes, acortada por el accidente que sufrieron Jorge Rodríguez y David Perdomo en la primera pasada por Briesta Llano Negro, en primera posición. Pero Suárez, vecino de los llanos de Aridane, siguió atacando el sábado hasta que ocurrió algo poco habitual. Un borrón del campeón que pinchaba y se dejaba un minuto en hora el paso. Pero vista la superioridad de Suárez y Sosa, que obtuvieron hasta 7 scratch, poco habría cambiado la historia de este rally Senderos de La Palma si no hubieran pinchado Cruz y Mujica. Los de Skoda se mostraron superiores, logrando una merecida victoria que, unida al coeficiente 1,2, los acercaba mucho al liderato. 9 puntos de diferencia sobre el tinerfeño, que eso sí, marcó otra vez el mejor tiempo en el último tramo de Tazacorte Valle de Aridane, llevándose de nuevo los 3 puntos del TC+. En un rally en realidad de adaptación al Fabia, Monzón y Deniz se mostraron más rápidos que con el C3, pero aún un paso por detrás de sus rivales de La Palma y Tenerife, acabaron a 40,8 segundos de la primera posición. Aprovecharon el pinchazo de Cruz y Mujica para ganarles la segunda posición por menos de 9 segundos. Tras los 3 Rally 2, los demás equipos. Carlos David García y Jordi Díaz volvían a participar con el Abarth 124 Rally del SMC Junior Team, y sin más presión que llevar este propulsión trasera por lo negro, acabaron en cuarta posición. Esta vez Manuel Mesa y Aridane Bonilla tuvieron que dar por buena la quinta plaza. La transmisión del N5 no tuvo su fin de semana y problemas de caja que derivaron en un mal funcionamiento de los diferenciales acabaron lastrándoles. En la Isla Bonita se confirmó lo que ya se sabía, que la categoría 3 en la que están encuadrados los Rally 4 o R2 iba a ser un filón. De nuevo, como en Adeje, Giovanni Fariña y Carolina Fariña se llevaron la victoria aquí con una diferencia que podría haber sido mínima de no haber penalizado 20 segundos por llegar tarde en control horario. El 208 Rally 4 de Sergio Fuentes y Alain Peña, séptimos de la general. A José Pérez y Rubén Feliciano fueron una de las sensaciones del rally, llevando como un tiro su Peugeot 106 hasta la octava posición por delante del Honda Civic de Kevin Remedios Marta Fuentes y del Renault Clio Cup de Alberto Monzón y Adai Suárez. En 2021 se cumplieron 20 y 30 años de dos de los títulos que la afición canaria recuerda con más cariño, 30 del de José Mari Ponce y 20 del de Luis Monzón, ambos en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto y ambos con José Carlos Deniz como copiloto. En 1991, José Mari Ponce y José Carlos Deniz pusieron rumbo al Campeonato de España de Rallys. A los manos de un BMW M3 que con los años se convirtió en un icono para los aficionados, lograron un hito inédito para Canarias después de lograr 3 victorias absolutas, las conseguidas en los rallies de Santander, Príncipe de Asturias y Valeo. Pero incluso por encima de esos triunfos está la cita en la que materializaron el título, el Rally España-Cataluña, donde fueron décimos y segundos de Grupo N, en el primer capítulo español en el calendario del Mundial de Rallys. La tierra es realmente formidable, la tierra que hay ahí en el rally era preciosa, se disfrutaba mucho y el ambiente fue tremendo porque se fletaron charter para que los aficionados de las distintas islas, no solamente de Gran Canaria, sino de todas las islas, pudieran con precios económicos acudir a Lloret y el color amarillo fue el predominante. Todo lo que aconteció en ese día, en esos minutos de llegada, lo tengo grabado en el disco duro, no se va a olvidar nunca. Para encarar aquel reto, Ponce y Deniz sustituyeron el habitual BMW M3 por un BMW 325 de tracción total y estricta serie, pensado para las características de un rally mixto en el que la fiabilidad debía ser una prioridad. Si nosotros íbamos con el M3 en un rally que era mixto, asfalto y tierra,
teníamos todas las posibilidades del mundo de no poder puntuar lo necesario para ganar el campeonato. Así que en extremis optamos por la estrategia, el coger el coche del jefe de taller, que era un 325 4x4 de estricta serie, y en tan solo una semana se cambiaron tapillas, segmentos, se le hizo el rodaje al coche, se pusieron 4 amortiguadores y las barras, los baquets, y para Cataluña. Junto a Cataluña hubo otro momento clave y que sucedió pocos meses antes. En los metros finales del Rally Príncipe de Asturias, Pedro Diego lideraba la prueba con su Lancia Delta, hasta que un pinchazo en el último tramo permitió a Ponce darle alcance. Lo que sucedió en ese instante nos lo cuenta el propio protagonista. Ocurrió que en el último tramo, donde íbamos segundos, pues el piloto de Lancia, que en ese momento iba delante nuestra, pues pincha, nosotros lo alcanzamos aproximadamente a 8 kilómetros de la llegada, le dieron instrucciones de que por ninguna cuenta nos dejaran pasar. Hubo una situación de máximo peligro donde nosotros en una recta ya estábamos a la altura de la puerta y donde el piloto giró a la izquierda y si yo no llego a frenar nos tira por un barranco. Ya le dio corte al piloto el cerrarnos delante de tanto público como había y entramos a la par, entramos en la misma milésima, con lo cual yo ganaba el rally porque había hecho el primer tiempo en la primera especial. De manera paralela, los aficionados fueron partícipes de cada uno de los éxitos de aquella temporada. De hecho, la Marea Amarilla fue protagonista en la meta final del Rally España-Cataluña, pero también en el regreso a casa. Los aficionados nos acompañaron, ya digo, escoltados por la policía, hasta llegar a Begueta, donde estaban las calles cortadas y donde el público llenaba la plaza totalmente, donde nosotros nos dirigíamos desde el balcón a saludarlos y agradecerles el apoyo que habíamos tenido. Y fue algo que nunca se ha vuelto a vivir y creo que nunca se volverá a vivir. Después de haberse quedado a las puertas en 1992 y en 1999, Luis Monzón también logró coronarse como campeón de España en 2001. Fue en su segundo curso como piloto oficial de Peugeot Sport de España y en el debut del 206 World Rally Cup. Ese año se impuso en 8 rallies, aunque no fue hasta el tercero en Salou cuando obtuvo su primer triunfo de la temporada. El de Santa Brígida explica si aquel título, como la victoria del Rally El Corte Inglés de 1994, supuso quitarse un peso de encima. El Rally El Corte Inglés, oye, te gusta porque era el típico rally que era pequeñito, tú ibas ahí viendo a la gente que competía, ibas de aficionado y tal, y el ganarlo pues posiblemente tuvo un significado mucho mayor para mí que lo que fue el Campeonato de España del 2001. Aquella temporada 2001 no empezó del todo bien, con apenas un tercer puesto en los 2 primeros rallies. Salvador Cañellas y especialmente el equipo Seat Sport, que acababa de dejar el Campeonato del Mundo, fueron sus principales amenazas. No fue fácil, porque el 206 venía, bueno, pues una configuración seguramente que no era la idónea para las carreteras de la península, el Campeonato de España, ni tampoco a lo mejor para mi forma de conducir. Y Seat venía muy fuerte porque venía de estar en el Mundial y se pudo ganar. Y aunque parezca a priori que fue fácil, nada, no hay ningún campeonato fácil. Todos son siempre complicados. El Peugeot 206 World Rally Car llegó al Nacional más tarde de lo previsto para aterrizar en nuestro país finalmente como campeón del mundo. Ese detalle podía añadir más presión al proyecto de Peugeot Sport España, que anhelaba el título desde hacía demasiado tiempo. Era todo tan rápido, no te parabas a pensar en nada de esto de presión, tienes una presión, tienes un tal, no es, te montabas y venga, pum. Tengo más presión ahora cuando corro que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay una presión social muy importante, pero sobre todo también porque yo no me encuentro psicológicamente, ¿no? Y físicamente como me encontraba en aquella época que eras como hoy sería el Hombre Araña, allí era el Mazinger Z. Título y vuelta a Canarias. Después de rematar la faena en el Príncipe de Asturias y sumar algún triunfo más en la recta final de 2001, el Gran Canario rehizo las maletas, volvió a casa y disputó un regional que conquistó en 2002. Hasta la fecha, su tercera y última corona en el Campeonato Canario. Me lo pasé bien dentro del equipo y tal, pero terminé un poco harto de... Yo siempre venía a tomar las decisiones, las tomaba yo, ¿entiendes? Pero cuando entras en un equipo tan grande, hay mucha gente tomando decisiones y al final pues terminas hasta la coronilla. Cuando corro, lo que me gusta es correr, divertirme y pasármelo bien. Cuando me lo estoy pasando bien, pues me fui.
Con el verano y especialmente en un mes de julio especialmente intenso, el Campeonato de Canarias dio un acelerón. Solo 2 semanas después de su paso por La Palma, hacía la primera parada de la temporada en Gran Canaria con su Rally Comarca Norte. Y lo hacía con varias incógnitas. Si la victoria Miguel Suárez en su casa podía ser un punto de inflexión después de las 2 seguidas de Enrique Cruz, y si en su territorio Luis Monzón podía dar un primer zarpazo. La primera X se despejó demasiado pronto, en el primer tramo. Miguel Suárez y Dani Sosa, rebosantes de confianza, hicieron un trompo e intentando recuperar el tiempo perdido, golpearon su Skoda contra un muro. Ahí se acabó su rally, el primer abandono en 2 temporadas. Para saber si Luis Monzón y José Carlos Deniz tenían pólvora para poder parar a Enrique Cruz y Jerey Mujica, hubo que esperar un poquito más, hasta el tercer tramo. Allí en Moya, un tramo de 9 kilómetros que además era el TC Plus, le endosaba 10 segundos al equipo local, que no sabía dónde le había caído ese tiempo. No importó que Monzón lograra sus primeros scratch de la temporada. Tampoco que el Ford del líder se quedara sin la posibilidad de accionar la quinta velocidad durante toda la segunda mitad de la prueba. Al final, las diferencias apenas se movieron, quedando los 2 rivales por la victoria separados por 8,4 segundos. Los rumores sobre una posible reclamación del equipo de Monzonal de Cruz quedaron solo en eso, en rumores. Ya en un segundo rally, los GT de Julio Martínez Pedro Viera y Julián Falcón Daniel Rosario aportaron sonido, sobreviraje y también emoción en esta cuarta prueba de la temporada. El joven Julio hizo méritos para hacerse con su primer podio regional, pero una penalización de 1 minuto al término del rally por no llevar la rueda de repuesto en su 996 acabó dando el tercer puesto a Julián Falcón, que además corría en su territorio. La categoría Rally 4 tuvo una estrella invitada en el Comarca Norte. Invitada y fugaz. Benjamín Abella y Agustín Alemán, en su única participación con el Peugeot 208, sorprendieron a todos con un 5º puesto final, ganándoles la partida a Alberto Monzón y a Dai Suárez, que les tenían ya en el punto de mira después de haber tenido que recuperar tiempo perdido. En el Rally Comarca Norte de Gran Canaria se produjo el debut regional del Renault Clio Rally 4, la nueva arma de Sergio Fuentes, esta vez con Néstor Gómez. En su debut los tinerfeños no pudieron con Abella y Alemán, pero tampoco con el Clio Rally 5 de Marcos Martín y Armando Rivero, enormes con un coche que está en un escalón inferior. Noé Armas y Efraín González fueron novenos a pesar de romperse la palanca de cambios de su Clio R3, y Eric Guerra, Tecoriz Hernández fueron décimos con el Citroën C2 GT. El Rally Villa de Teror arrancó con todo el colectivo del motor consternado por la erupción menos de una semana antes del volcán de Cumbre Vieja. Esto se sintió en todos los actos previos al arranque de la quinta prueba de la temporada, en su ambiente y también en la rotulación de la mayoría de los coches participantes. Especialmente en los equipos palmeros inscritos que participaron en Teror con la única ilusión de poder dar ánimos y fuerza a sus vecinos. En el foco, el pulso entre el Ford de los líderes del campeonato, Enrique Cruz y Jerey Mujica, y el Skoda de los locales Luis Monzón y José Carlos Deniz, que volvían a correr en Teror 15 años más tarde y 30 después de su primera victoria. Con las fuerzas de uno y otro equipo más niveladas que nunca, fue muy ilustrativo de esa mayor igualdad no solo la diferencia final entre ambos, 4,4 segundos, la mitad que en Comarca Norte, también el que los gran canarios le arrebataran a los ganadores el primer TC Plus de la temporada, la segunda pasada por Ariñez Teror.
En cualquier caso, Cruz y Mujica volvieron a sacar a relucir sus nervios de acero para aprovechar los tramos de los Castillos, Tumacal y Lanzarote-Artenara para poner a salvo esa primera posición y obtener su cuarto triunfo en 5 participaciones. El primero de su cuenta en Teror, uno de los pocos rallies que tenía pendientes el lagunero, y volviendo a ampliar su renta en la provisional del campeonato. El título empezaba a vislumbrarse en el horizonte. Aunque toda la afición estaba con ellos y con esa posibilidad de que un palmero ganara en Teror, Miguel Suárez y Dani Sosa perdieron aún más la estela de Cruz y Mujica en el campeonato al acabar 11º. Además de tener fallos de motor en forma de falta de potencia, una penalización de 5 minutos por calentar neumáticos en carretera abierta les costó cualquier posibilidad de brillar en esta prueba. Sin ese tiempo, su sitio habría estado en el podio. Exactamente igual que en el pasado Rally Comarca Norte de Gran Canaria, ese podio lo completó el Porsche 997 GT3 de Julián Falcón, en Teror haciendo equipo con Jacob Páez. Tuvieron que apretar los dientes porque a José Benítez y Patricia González intentaron arrebatarles ese jugoso tercer puesto del que al final se quedaron a 17 segundos. Julio Martínez y Pedro Viera no pudieron seguir en los tramos más técnicos que rodean a la Villa Mariana el ritmo de quienes eran sus rivales naturales. Fueron quintos resistiendo a Emma Falcón y Eduardo González, que después de muchos meses sin correr, iba ganando confianza con el Citroën C3 R5 en los kilómetros finales del rally. Manuel Mesa y Arida Bonilla también tuvieron que remontar, en su caso por errar en la puesta a punto de su Suzuki, para alcanzar la 7ª posición final. Cada rally suele alumbrar alguna que otra sorpresa, y en Teror fue ver en 8ª posición y ganando su categoría a Fernando Cruz y Cristian Hernández en su segunda visita a Gran Canaria, la primera además con su 208 Rally 4. Acabaron por delante del Ford Fiesta R5 de Tato Suárez María Hernández y lo más importante de cara al campeonato, con sus rivales Giovanni Fariña y Heitor Cambeiro, décimos también tras ellos. En todo rally queremos reconocer año tras año a aquel piloto que, títulos aparte, haya hecho una temporada sobresaliente. Alguien que haya estado por encima de las expectativas y que de alguna forma haya sido la sorpresa de la temporada. Si en 2020 escogimos a Miguel Suárez, en 2021 nos hemos quedado con Fernando Cruz. Fernando ha competido esta temporada en la categoría 3, la misma en la que han concurrido los Rally 4 y R2. A sus 34 años y en su 4ª temporada en activo, en 2021 acometió su primer programa regional y casi sin esperarlo se metió en la lucha por el título con el propio Fariña y con Sergio Fuentes. Desde el Rally Orbecame Norte, él y su copiloto Cristian Hernández se colaron entre los favoritos. Allí llegó casi por sorpresa después de una temporada en blanco, su primera victoria entre los Rally 4. Meses más tarde confirmaron su candidatura siendo segundos en un territorio difícil como el de La Palma y ganando de nuevo el Rally Villa de Teror. En el Rally Isla Tenerife, un inoportuno trompo le costó el triunfo en una categoría en la que cada tropiezo se paga. Es verdad que hicimos muchas pruebas, pero nunca pensando en hacer un campeonato de Canarias. Lo que es cierto es que se nos ponía de cara porque ganábamos el primer rally, que era el Rally Norte, y luego ganando el Rally de Teror, pues se nos abrió la posibilidad. Veníamos a Tenerife y quedábamos segundos, con un error que tuvimos y nunca pensé, la verdad, estar tan arriba. El Rally Villa de Teror es el momento más brillante de esta temporada y creo que de mi trayectoria deportiva. Creo que hicimos un buen sistema de notas y marcamos la diferencia en el primer tramo y segundo tramo, que tuvimos un sustito fuerte. El resto de la carrera nos dedicamos a mantener a nuestros rivales. Después de 3 años con un Ford Fiesta R2 de primera generación, este año se subió al Peugeot 208 Rally 4, al que se adaptó a la perfección. El salto de un coche con motor atmosférico a uno turbo le permitió explotar sus dotes de conducción. Hemos hecho cambios que me permiten acelerar, ¿no? Y al final creo que estamos en un punto de que vamos a volver a la partida inicial del coche y que sea el coche un poquito más agresivo, porque al final si es más agresivo y soy capaz de llevarlo, es más rápido. Su papel esta temporada ha hecho que, de alguna forma, Fernando Cruz haya dejado de ser el hermano de Enrique Cruz para ser eso, Fernando Cruz. Pero su figura, lejos de ser un problema, ha sido inspiración y en muchas ocasiones maestro. Yo he entrenado mucho con Enrique, ¿no? Siempre preparamos sus rallies juntos y viajo con él y estoy con él.
y creo que eso me ha ayudado mucho. Al final mi sistema de notas es muy similar al de él, incluso creo que entendemos la carretera de una manera similar por todo lo que yo he aprendido de él. Es mi hermano mayor, es el piloto que más carreras gana aquí y desde que tiene 8 años no ha parado de ganar y creo que es un referente para mí. La temporada, sin embargo, terminó de una manera amarga con el aparatoso accidente que sufrieron en el Rally Las Canarias. Con el lanzaroteño Arida y Bonilla a la derecha afrontaban esta prueba con la ilusión de medirse a los equipos nacionales e internacionales con otros Rally 4. La aventura terminó con ambos teniendo que ser hospitalizados. Un tropiezo que no va a evitar que vuelva en 2022, con el objetivo de ser uno de los pilotos a seguir en una categoría Rally 4 que sin duda va a ser uno de los atractivos del regional. Íbamos con mucho margen y al final fue un error, un despiste, falta de experiencia, no sé cómo llamarlo. Yo no sé cómo voy a estar el año que viene en la primera carrera, yo espero que bien. Yo desde que me termine de recuperar de la lesión que tengo, pues voy a empezar a tope. Los recambios del coche están pedidos, el coche está, yo espero que en un mes y algo esté ya listo para correr. El objetivo de 2022 es hacer la Copa y estar lo más arriba que podamos estar. Superado el Ecuador, el Rally Isla Tenerife, sexta prueba del calendario, propició las primeras estrategias en un año en el que de las 8 citas puntuables se retenían 5 resultados. Con 4 victorias ya, Copysport decidió ahorrarse el rally de casa, lo que daba la posibilidad a Monzón de sumar su primer triunfo y a Suárez de recortar distancias con el segundo del año después de lo obtenido en su isla. En un recorrido de 2 etapas y con el añadido de ser puntuable por primera vez para el Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos, en los prolegómenos de esta prueba se presentó oficialmente la nueva Orbecame Rally Cup que sin duda será uno de los animadores del regional en la temporada 2022. Una vez se puso en marcha el Rally Orbecame Isla Tenerife, Luis Monzón y José Carlos Deniz dejaron muestras de tener esta vez la sartén por el mango. Acabaron líderes el viernes con una cómoda ventaja a pesar de que esos 2 tramos se celebraron con humedades en el caso de Palo Blanco y con lluvia, zonas secas y hasta niebla en el de Icó del Alto, La Guancha. Tanto Monzón como Suárez empezaron con problemas de frenos al rally, pero cuando amaneció el sábado ya con una climatología más estable, las diferencias entre los 2 Skodas se redujeron en los tiempos de cada tramo. El palmero logró recortar distancias en las primeras pasadas por Fasnia y Arico y en la repetición, al mediodía, después de volver a ceder tiempo en los loros, salieron a por todas. Pero en el séptimo tramo pasó esto. Miguel y Dani se veían definitivamente apeados de la carrera por el título. Sin la presión de tener que vigilar a Miguel Suárez y Dani Sosa, Luis Monzón y José Carlos Deniz dominaron a placer el Rally Isla Tenerife y se pudieron permitir el lujo de rentabilizar su participación con el máximo de puntos al hacerse también con el TC Plus. Además de ser su primera victoria con el Skoda y la primera de la temporada, el satauteño lograba añadir a su impresionante palmarés este rally que nunca antes había ganado. Víctor Abreu y Luis Rodríguez vivieron un verdadero carrusel de sensaciones y sentimientos en el transcurso del rally. Empezaron con mal pie, calada de motor y trompo en primera etapa, en cierta medida condicionados por la salida de carretera que sufrieron en su estreno con el Skoda semanas antes en Atobo. Pero el sábado fueron espantando fantasmas hasta que en los últimos tramos, ya con el coche a su gusto y con el feeling correcto, se vieron metidos en la lucha por una segunda posición que no dejaron escapar. El sprint final de Abreu dejó en tercera posición a Pedro Javier y Javier Afonso, terceros con su Ford Fiesta R5 Evo 2, después de un tramo final que fue decisivo en este punto de la clasificación. De nuevo con Víctor Pérez a su derecha, Manuel Mesa encontró las buenas sensaciones con el Swift R Plus N5 para obtener una cuarta posición final ideal para sus opciones al título insular y provincial en la recta final de ambos campeonatos. En su única visita a Tenerife de la temporada y después de 2 podios consecutivos, Julián Falcón y Jacob Páez acabaron en quinta plaza. Un buen resultado con un coche de propulsión después de lo visto en la primera etapa y con un Rally 2, el de Fran Suárez y Néstor Gómez a continuación. Sergio Fuentes y Alain Peña lograban su primera y decisiva victoria con el Renault Clio en el que fue el rally más emocionante de la temporada en la categoría Rally 4. A Fernando Cruz y Cristian Hernández les costó caro un trompo y tuvieron que conformarse con la octava posición final y la segunda de la categoría por delante del tercer contendiente, Giovanni Fariña y Carolina Fariña, que tenían que participar con su habitual Peugeot 208 R2 después de accidentarse con el Opel Corsa Rally 4 que iban a estrenar en unos test previos.
Quinto clasificado absoluto, primero de los no Rally 2 y además campeón en una categoría 3 que aportó altísimas dosis de emoción e igualdad, Sergio Fuentes ha sido otro de los nombres propios de la temporada 2021 del Campeonato de Canarias de Rallys. Con 30 años no se puede decir que su rendimiento haya sido una sorpresa. Ya en su etapa con un R2 atmosférico apuntó maneras, logrando incluso un tercer puesto absoluto en el regional de 2019. Luego, en 2020, ya con un Peugeot 208 Rally 4, se atrevió a hacer varias pruebas del Campeonato Europeo y del Nacional, una experiencia que le fue de gran ayuda en 2021. La verdad que ha sido una buena experiencia, hemos recopilado bastante información, hemos hecho bastantes kilómetros, nos han servido un poco para el acostumbrarnos a improvisar y a rodar con pocas pasadas por los tramos y demás, nos ha servido de gran ayuda. En ese programa regional era el claro favorito en la categoría 3, pero los Giovanni Fariña y Fernando Cruz pusieron el listón alto. Y entonces, en el Rally Comarca Norte llegó el salto a un coche que era completa novedad en Canarias, el Renault Clio Rally 4. La verdad que no me encontraba nada bien con el Peugeot. Está claro que es un gran coche, los resultados están ahí de otros pilotos, pero creo que cada piloto tiene su coche y definitivamente ese no era el mío. Este coche la verdad que me da mucha más confianza en las frenadas, es un poco más estable, no se mueve tanto y para mí que digamos tengo poca experiencia en este tema, me ayuda bastante. Trabajamos bastante en mi conducción, tenía bastantes fallos de conducción que con los coches Rally 4, estos coches turbo, si tienes esos fallos pecas bastante y te caen bastantes segundos. El R2 te permitía, esos pequeños fallos te los permitía porque es un coche mucho más fácil de conducir. En el coche también hemos tocado bastante el setup del vehículo y la verdad que entre una cosa y otra, bastante contentos. Debutó con podio en su categoría en el Rally Comarca Norte de Gran Canaria y solo un rally después, en el Isla Tenerife, ya logró su primera victoria, un resultado que repitió posteriormente en el Rally Islas Canarias, en el que dejó prácticamente atado el título. El equipo me ha ayudado bastante, el copiloto también me ha ayudado bastante. Claro, yo al ver que no estoy en zona cómoda, sino empezamos la temporada que me estaban ganando por bastante, ahí te planteas las cosas, buscas el error e intentas arreglarlo y entre todo pues hemos ido bastante bien. Conquistada su categoría en el regional, la duda si aceptará el reto de defender el cetro en un 2022 en el que se puede multiplicar el número de Rally 4 o si como en 2019 vuelve a hacer la maleta y buscar nuevos estímulos deportivos. El piloto de Candelaria no saca de dudas. La idea es intentar hacer lo mismo que este año, intentar competir en todas las pruebas del Campeonato Canario de Rally. 23 minutos se tiene derecha a fondo con izquierda a fondo A pesar de verse otra vez forzado por la situación sanitaria a desplazarse al último tramo del calendario en el mes de noviembre, el Rally Islas Canarias fue, como siempre, el punto álgido de la temporada. Primero por volver a traer a Gran Canaria el Campeonato de Europa de Rallys y también el Supercampeonato de España, pero igualmente porque se decidieron todos los apartados y categorías que quedaban en juego. A nivel internacional, esta edición número 45 fue otra exhibición, como antaño, de Alexei Lukianuk y Alexei Arnautov, que con una climatología que nada tuvo que ver con la de 2020, volaron en los 17 tramos cronometrados sin dar opción a nadie. Ni siquiera Efren Arena y Sara Fernández, que salieron extramotivados para hacerse con el subcampeonato continental en el caso del piloto burgalés y el campeonato de copilotos en el caso de la cántabra. Lo lograron con una segunda posición que fue suficiente para batir a los polacos Niko Marcik y Simon Gospodarczyk, terceros en su segunda visita a Canarias. A punto estuvieron de colarse en las posiciones nobles del europeo Enrique Cruz y Yeray Mujica. Estuvieron en podio durante buena parte del transcurso de la primera etapa, pero en la segunda tuvieron la mala fortuna de tropezarse con el Citroën accidentado del campeón francés Joan Monato, y en ese momento, con Yarena y Marcik en pleno ataque, recuperar el tiempo perdido podía suponer echar todo el trabajo de una temporada por la borda. Porque sus diferencias con Luis Monzón y José Carlos Deniz ya eran lo suficientemente amplias como para poder ponerle el lazo a su quinta victoria de la temporada en el regional y hacerse matemáticamente con el título, el séptimo en la cuenta del piloto tinerfeño. La mejor actuación internacional de Cruz y Mujica tuvo como premio de consolación un nuevo podio en el Supercampeonato de España, solo por detrás del ganador Efren Arena.
Monzón y Deniz habían confiado sus opciones de retrasar la coronación de Cruz hasta Lanzarote a su buena sintonía con un rally con el que tienen una relación muy estrecha, pero esta vez no pudo ser. Sin grandes contratiempos, solo un goteo de segundos tramo tras tramo terminó por dejarlos a más de medio minuto, obteniendo así otro segundo puesto que los hacía subcampeones. Un premio, entre comillas, que en absoluto saciaba al satauteño, 2 veces campeón de España. A minuto y medio, Geray Lemes y Rogelio Peñate acabaron terceros en una participación en la que pasaron demasiado desapercibidos. Lo importante era poner la semilla con el Hyundai 20N Rally 2 para un futuro proyecto. Después de esa racha de abandonos, Miguel Suárez y Dani Sosa asumieron con estoicismo que su sitio era el cuarto puesto, cuando en la segunda etapa pincharon en el transcurso del tramo de Valle Seco. La decoración de su Skoda, inspirada en el volcán de La Palma, es una de las imágenes que quedará en el recuerdo de esta edición 45 del Rally Islas Canarias. Julio Martínez y Pedro Viera dejaron prácticamente visto para sentencia el campeonato provincial con el Porsche 996 GT3, el mismo con el que este mismo año lograban el regional de montaña en turismos. También dejaban casi atado el título regional Sergio Fuentes y Alain Peña, cuya recta final del campeonato con el Renault Clio Rally 4 y su regularidad terminó por darles la categoría 3 en este rally, en el que abandonaron por un fuerte accidente Fernando Cruz y Aridey Bonilla. Fuentes y Peña fueron séptimos en ese apartado regional del rally. Carlos David García, copilotado por el veterano Nacer Guneim, fue sexto de esta clasificación regional, aunque para él el premio fue ganar la Abarth Rally Cup en el ERC. На правый 3 плюс, 30 левый 4 идет. Otra vez, Iván 7 Enrique Cruz fue el protagonista indiscutible de la temporada 2021 del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. El lagunero, ahora con 35 años, tenía varios retos: demostrar que lo de 2020 en su primer año con un Rally 2 no había sido fruto de una temporada de mínimos a causa de la pandemia, y además remachar la temporada con muestras de autoridad en las 2 grandes citas de la temporada, el Rally Villa de Adeje y el Rally Islas Canarias. En un calendario de 8 pruebas de las que participó en 6, los números fueron aún más rotundos: 5 victorias, un tercer puesto, 41 scratch, más que el doble que Luis Monzón, y 5 TC Plus. Visto así, las estadísticas muestran casi un paseo triunfal de Enrique y que el regional tiene rey para rato. Ha sido un año de trabajar muchísimo. Sí es verdad que creo que hemos dado un salto respecto al año anterior y yo creo que eso se ha notado, ¿no? Es verdad que la competencia también ha dado un pasito más hacia adelante y hemos tenido que correr muchísimo. Como piloto con el 4x4 creo que he dado una versión creo que un poco mejor que el año pasado. A Cruz se le ha achacado a veces que en las grandes citas, ahí donde un campeón regional ha de imponer su ley frente a los equipos nacionales e internacionales, le faltaba brillar. La pandemia le robó una oportunidad el pasado año en Adeje, y en el Islas Canarias el clima hizo de aquella edición una lotería. Este año, sin embargo, arrasó en Adeje, siendo el primer canario en ganar una prueba del Supercampeonato de España, y en el Rally Islas Canarias estuvo en el podio europeo, hasta que en la segunda etapa tuvo que elegir entre arriesgar más de lo sensato o matar el título regional. Sí, era mi principal objetivo en este año, casi más que en el campeonato. Quería un poco medirme a los pilotos del europeo, ya que el año pasado fue un rally un poco atípico y este año tuve la oportunidad de un poco competir de tú a tú, y bueno, me vi en el podium durante la etapa del viernes. Creo que es un rally diferente, es un rally de 2 días, es un rally que hay que mantener el ritmo, y en el Villa de Adeje pues logramos la victoria en el Supercampeonato de España, con lo cual
Estoy muy satisfecho del año que hemos hecho. Las grandes rivalidades engrandecen el deporte y el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto ha cobrado una nueva vida en las últimas temporadas. Además de con su buen amigo Miguel Suárez, Enrique Cruz ha tenido que vérselas en las últimas temporadas con gigantes como Geray Lemes o Luis Monzón. Precisamente el satauteño, doble campeón de España, ha sido quien más lo ha llevado al límite, y no solo en los tramos, también fuera de ellos. Ha sido un rival muy difícil, creo que ahora mismo en Canarias no tengo un rival más fuerte y estoy encantado por ello porque nos hace en cada rally tener que ser mejor, así que espero que Luis siga muchos años más ahí porque creo que el campeonato lo necesita. Y después también tenemos a Miguel Suárez, que ha sido un rival muy fuerte y seguro que el próximo año será más. Imposible repasar la trayectoria de Enrique Cruz y Geray Mujica sin hablar de datos. Son 7 títulos ya del tinerfeño y con este registro iguala ya un mito como José Mari Ponce en el palmarés del regional canario. Esto es lo que el veterano piloto gran canario opina de quien está muy cerca de batirle en ese palmarés histórico. Enrique siempre ha sido igual desde sus comienzos, ha ido perfeccionando su técnica. Cuando habían dudas sobre él, sobre su calidad como piloto, yo siempre lo he apoyado públicamente y personalmente. Si lo he apoyado, también he dicho que yo prefería que ganara el campeonato Luis. Sencillamente por una cuestión de afinidad. Digamos que a pesar de la diferencia de 11 años, yo prefería que Luis tuviera una oportunidad de conseguir un campeonato más, porque a Enrique le quedan muchas y a Luis no le quedan tantas. No hay pilotos de tracciones traseras, de 4x4, el que es piloto es piloto. Y yo confiaba en que Enrique iba a ser capaz de dar ese salto del Porsche, de estar en un 2 ruedas motrices, a pasar un 4x4. No esperaba que su progresión fuera tan rápida, eso por supuesto que no. Pero creo que el conjunto, no solamente de él como piloto, sino también técnicamente capaz de poner a punto el coche, lo han hecho brillar. Lo que dije antes de que ganara Luis no significa que era para que no me igualara los 7 resultados, pongamos las cosas en su sitio. Te queda una progresión enorme, te quedan muchos años para luchar por más campeonatos y brillar a lo largo de... Dios sabe a cuánto podrá llegar. Estoy convencido que esos 7 podrán convertirse como mínimo en 10. Bueno, la verdad que para mí es un honor que José Mari Ponce pues hable también de mí. Date cuenta que cuando yo pensaba en ser piloto de rally, en mi casa el nombre que se oía era José Mari Ponce. El poder superarle en el campeonato, pues para mí es una satisfacción. Se ve que el trabajo que he estado haciendo durante estos años está bien hecho y ojalá que, como bien dice él, pueda competir con nosotros porque creo que podemos aprender muchísimo de José Mari Ponce. Ya, como se suele decir vulgarmente, con todo el pescado vendido, llegaba el Campeonato de Canarias de Rallys a la isla de Lanzarote. Y así, sin Enrique Cruz, sin Luis Monzón y sin Miguel Suárez, tampoco sin el ya campeón provincial Julio Martínez, Geray Lemes y Rogelio Peñate tenían casi vía libre para ganar el último rally en juego. Rivales para evitarlo tenían, y todos de la isla, pero la mayoría de ellos quedaron descartados desde los primeros tramos. Toñín Suárez y Gabriel Espino con el Porsche apuntaban a favoritos, pero se salieron el viernes noche en el primer tramo y a partir de ahí se les torció todo. Acabaron abandonando en la mañana del sábado. Tampoco Aníbal Machín y Rubén Pérez, que no pasaron del primer tramo por una avería en el motor de su Mitsubishi. Ni Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, que empezaron terceros y se quedaron también el sábado por la mañana por culpa de una rotura de caja. Así las cosas, solo Rubén Curbelo, que no se subía al Volkswagen Polo N5 desde hacía más de un año, y David Rivero pudieron contener a Lemes y Peñate. Por lo menos hasta que la mala fortuna en forma de pinchazos se cebó con ellos en la segunda y también en la tercera sección. Los de Sports & Youth no solo se descolgaron de la lucha por el rally, es que acabaron perdiendo un podio que era suyo en el último tramo. Con este listado de bajas y problemas, el ya entrado en años Evo 9 de Lemes cabalgó en solitario hacia un triunfo que era además el 10º en esta prueba de lanzaroteño, rompiendo así el empate con Jesús Machín
y convirtiéndose en el cuarto vencedor de una prueba del regional esta temporada. Las bajas, casi la mitad de los equipos que tomaron la salida abandonaron, propiciaron una agradable sorpresa en el podio final del Rally Orbecame Isla de Lanzarote en su edición 42, tener 2 Rally 4. Javier Cañada y Alejandro Rodríguez sorprendieron con una adaptación acelerada al Opel Corsa Rally 4, siendo capaces de ganarle la segunda posición a Juan Carlos de la Cruz y Heitor Cambeiro, un equipo temible cuando la partida se juega en los rápidos tramos conejeros. Adrián Betancor y Raiko Santana alcanzaron la cuarta posición a 3 minutos de Lemes y a 1 minuto de otro Lemes, Suso, y su copiloto Francisco Rosales, quintos con el Citroën C2 R2. Bastante recto largo por centro, a fondo está la izquierda 9 larga. Repasados los 8 rallies de la temporada y repasando ya lo que son estadísticas, en cuanto a victorias, Enrique Cruz también el claro dominador con 5 por una de Miguel Suárez, Luis Monzón y Yerey Lemes. En el apartado de podios también domina Enrique Cruz con 6 por los 5 de Luis Monzón, 3 de Miguel Suárez, 3 de Yerey Lemes, 2 de Pedro Javier Afonso y Julián Falcón y los 1 logrados por Víctor Abreu, Javier Cañada y Juan Carlos de la Cruz. En cuanto a Scratch, también muy ilustrativo del dominio de Enrique Cruz esta temporada, claro dominador con 41 por los 19 de Luis Monzón, 14 de Miguel Ángel Suárez, 7 de Yerey Lemes y 1 de Rubén Curbelo. Completada la temporada, la clasificación 2021 queda con Enrique Cruz y Yerey Mujica con 238,4 puntos, por los 179 de Luis Monzón y José Carlos Deniz, 151,4 de Miguel Suárez Dani Sosa, en cuarta posición Yerey Lemes, Rogelio Peñate y la quinta de Sergio Fuentes y Alain Peña. Hasta aquí este Todo Rally Broche de la temporada 2021. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les sirva para hacer algo más llevadera a la espera hasta el regreso del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Que tengan un gran arranque de 2022 y sean felices con los suyos. Hasta la próxima.